allí el título, pero vamos a tomar como verso base y lo vamos a tomar, lo vamos a leer y lo vamos a guardar ahí, porque con ese verso vamos a concluir esta palabra. Pero primero tenemos que ver algunos, digamos que algunos puntos, ¿no? Para poder entender por qué la selección de este versículo base. Y está en Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Por favor, me dicen amén cuando ya lo tengan. Déjenme poner esto para que no se apague. Ok, gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, y aún habiendo orado, te pido, Señor, que mis labios sean simples instrumentos tuyos, Dios de la gloria, que no detengas tu propósito, Señor, que no permitas que tal vez conocimiento, que tal vez algún conocimiento mío, Padre, quiera interrumpir, Dios de la gloria, el propósito de esta palabra. Te pido, Señor, que llegue a lo más profundo de los corazones de mis hermanos y nos permita ser hacedores de esta palabra. Amén. Gloria a Jesús. Guárdenme ese verso bíblico por ahí porque lo vamos a estar viendo al final de esta palabra que vamos a estar presentando. Y no tan solo eso, sino que vamos a ir viendo algunos puntos, vamos a ir dando algunas pinceladas sobre algo que ha sido la respuesta a una oración que llevo años haciéndola y entiendo que la seguiré haciendo por el resto de mis días, y oro al Señor que siga trayendo respuestas a favor de esta palabra. Cuando nosotros estamos en pos de crecer espiritualmente, y no tan solo de crecer espiritualmente, en pos de crecer en cualquier aspecto, porque como humanos, como personas, nosotros hacemos muchísimos esfuerzos para crecer en muchas áreas de nuestras vidas, económicamente, socialmente, intelectualmente, en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros hacemos un grandísimo esfuerzo para crecer, amén. Pero espiritualmente también tenemos que hacer ese esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros queremos crecer, hay algunas implicaciones, hay algunas cosas que se dan para nosotros poder lograr. Yo enumeré algunas. Por ejemplo, dentro de esas implicaciones está vencer retos, disponerse a alcanzar algunas metas o algunas cosas a las que nos proponemos, aprender de los errores que cometemos, dejar pasar algunas cosas, enfrentar algunas otras, perdonar, olvidar, amar. También tenemos que corregir, renovar, una palabrita que se está utilizando hoy mucho, reinventarse. Tenemos que hacer todas estas cosas, sacrificarse, porque hay que sacrificarse también cuando nosotros deseamos crecer en algo. Caer, a muchos no nos gusta caer, pero en el camino muchas veces tropezamos, caemos, pero también tenemos que levantarnos y comenzar de nuevo. Tenemos que elegir, tenemos que desechar, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que tener fe. Tenemos que detenernos. Muchas veces tenemos que reiniciar. Tenemos que educarnos. Tenemos que consultar. Tenemos que buscar consejo. Tenemos que buscar a aquella persona que Dios ha puesto delante de nosotros
para que nos dé una palabra para nosotros poder reiniciar cuando hemos tropezado. Entre muchas otras cosas más. Solamente enumeré las que el Señor ponía en mi corazón en ese momento para cuando queremos lograr metas espirituales, alcanzar algunas metas sociales, seculares, en cualquiera que sea la meta que queramos alcanzar. Sin embargo, existe una implicación, existe algo que es necesario que suceda antes de todas estas cosas que nosotros hemos mencionado. Y eso es que tenemos que tomar una decisión. El título que hemos puesto a la predicación de esta mañana es Tiempos para tomar decisiones, mis amados. Es tan así que el mismo Dios, que es lo que más, que sabe qué es lo que más nos conviene, que sabe qué es lo que más se ajusta al propósito de nuestras vidas por el cual existimos, Él nos da la oportunidad de ser nosotros quienes tomemos la decisión de hacer las cosas. Dios no nos obliga. Dios no nos obliga. Entonces, sabiendo eso, que Dios sabe qué nos conviene, que Dios sabe cuál es el propósito de mi vida, cuál es realmente mi propósito y qué cosas pudieran impulsarme a poder lograr esas cosas por las cuales yo existo, Él no me obliga. Él permite que yo tome la decisión y que dé el paso que yo entienda que es el correcto. Amén, mis amados. Voy a poner un ejemplo. En Génesis 2, 17 específicamente, el Señor le está hablando a Adán y a Eva y le está dando las instrucciones. Óyeme, bajo de ustedes pongo potestad para que ustedes hagan, para que deshagan, hagan aquello, hagan lo otro. Todo esto está para que ustedes lo administren. Y Dios le está dando una instrucción. Pero en el 2:17 le dice, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer. El día que comas de él ciertamente morirás. Hay una instrucción de parte de Dios. Bien sabido está de nosotros el hecho de que qué pasó en esa situación. Ambos comieron del árbol. Y todavía se discute entre las iglesias que quién tuvo la culpa, si el hombre o la mujer. Yo no vengo aquí a decirle quién tuvo la culpa. Ahora, ambos tuvieron que tomar la decisión para comer del fruto del árbol. Independientemente uno le haya dicho al otro, la serpiente haya hecho una propuesta, independientemente de cualquier cosa, ambos tomaron la decisión. Porque a mí nadie me puede obligar a menos que me amarre y haga lo que sea y todavía me obligue y me force a hacer las cosas. Le estoy haciendo en contra de mi voluntad y probablemente ahí yo no le esté haciendo bajo mi propia decisión. Pero aquí ambos tomaron una decisión. Vamos a dar una hartura del fruto del árbol porque queremos ser más sabios. Ahí hubo una decisión para mal. Ambos decidieron comer del árbol. Amén. Pero también podemos ver, Romanos 10:9 habla, Pablo cuando exhorta a los romanos en esa carta, dice que si con tu boca confiesas a Jesús como el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y establece porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La mayoría de nosotros que estamos aquí hemos tomado una decisión de creer esa palabra. Y esa decisión nos lleva a nosotros a que hoy como creyentes nosotros entendamos que Cristo está en nuestros corazones y que la salvación es dada por Él, por nosotros recibirles como nuestro Señor y Salvador. Una decisión sabia. Hemos visto dos decisiones en la palabra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la elegí bien distante para que pudiéramos ver que toda la palabra se basa en decisiones que el Señor nos permite hacer a nosotros. ¿Cómo llama la Biblia esa libertad de nosotros decidir hacer las cosas?
libre albedrío. La Biblia habla del libre albedrío que nos da a nosotros para tomar esas decisiones. Oigan la definición de libre albedrío en un diccionario cualquiera, no bíblico, pero que es el que pudimos ver, pero quise traer este. Dice, libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según consiente y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. No se me confundan. Aquí habla de predeterminación divina. Es que Dios no te obliga a ti a tomar una decisión. Dios te da la potestad de tú decidir qué es lo que quieres. Esta palabra yo la recibo de parte de Dios, pero por muchos años de oración, por mucho tiempo de oración que tengo pidiéndole, Señor, permíteme tomar decisiones sabias. Permíteme, Señor, que cuando yo vaya a tomar una decisión, sea una decisión correcta, que esté alineada a tus propósitos en mi vida. Señor, dame sabiduría. Todo lo que hemos podido compartir en algún momento, tiempos de oración conjunto, se van a dar cuenta que oro bastante en el sentido de Dios, permíteme tomar decisiones sabias, danos sabiduría, ayúdanos a entender tus propósitos, guíanos. ¿Por qué? Porque en el camino yo he cometido muchos errores y los errores se pagan. Las consecuencias se pagan, se sufren. Y hay que aprender de los errores y hay que levantarse. Por eso mi oración durante años ha sido, Señor, dame esa sabiduría, dame la potestad de poder decidir correctamente. Porque Él no me obliga. Ahora sí me instruye a cómo tomar esas decisiones. Amar, perdonar, olvidar, todas esas digamos que condiciones que a veces la catalogamos como sentimientos, mis amados, también son decisiones. Y creo que el mejor ejemplo lo dio el pastor aquí la semana pasada, cuando señaló a algunas personas y tal vez sin la real necesidad, porque, óyeme, pedir perdón, como lo hizo en mi caso personal, ¿qué pudiera yo perdonar a alguien que se ha dedicado durante más de 20 años a que mi familia esté bien, que mi salud esté bien, que mi condición espiritual esté bien? No importa la herramienta que utilice, si sea la palabra o el puño, pero eso ha sido lo que ha querido decir. Pero aún así, Él tomó una decisión. Lo hizo conmigo, lo hizo con muchas otras personas más. Amén, mis amados. Es una decisión. Amar es una decisión. Tú decides amar. No existe Cupido. Perdón si le dañé el corazón a alguien. Perdón. Pero Cupido no existe. Esa flecha que dicen las películas no existe. Tú decides amar. Tú decides perdonar. Tú decides olvidar. Tú decides iniciar de nuevo. Tú decides a quién le das cabida en tu vida y en tu corazón. Tú decides. Este es un tiempo de tomar decisiones. Yo tomé 3 pensamientos a lo loco ahí. A lo loco no, tomé 3 pensamientos que no necesariamente provienen de la Biblia, pero los tomé porque posterior a esto yo le voy a demostrar a ustedes cómo la Biblia nos ayuda a nosotros a tomar decisiones sabias y correctas. Stephen Covey dice algo como esto, dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Otro dice, tu vida es el resultado de las decisiones que has tomado. Si no te gusta tu vida, empieza a cambiar tus decisiones. Un tercero dice, muchas personas confunden las malas decisiones con el destino. Tú provocas las consecuencias con tus decisiones. Yo hice unas notas aquí que quiero leerla literalmente. Dice, la Biblia
es la revelación directa de la voluntad de Dios. En ella encontramos pautas acerca de lo que Dios espera de sus hijos. Allí encontramos preceptos que los hijos de Dios seguimos porque somos sus hijos. Aunque estos preceptos son claros, hay cosas que la Biblia no dice de manera literal, pero como hijo de Dios tenemos que creer y tomar decisiones. Yo les voy a estar dando algunos principios, mis amados, porque yo sé que al igual que yo, muchos de ustedes pudieron estarse o pueden estarse preguntando cómo debo yo tomar una decisión en frente a algo que yo quiero hacer o que se me propone o que estoy dispuesto a hacer. Amén, mis amados. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos están aquí? Primer principio, lo vamos a encontrar en 1 Corintios 6:12. Y se lo voy a leer, dice de la siguiente manera. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Este verso bíblico me lleva a mí, y lo vamos a estar haciendo con cada verso que vayamos tocando, me lleva a mí a hacerme algunas preguntas al momento de yo tomar una decisión para hacer algo y saber si es correcto o no es correcto. Y mejor aún, vamos a tomar un personaje bíblico en cada uno de los puntos para que nosotros veamos la veracidad y cómo se aplica en nuestras vidas ese principio. Espérense. Gloria al Señor. La primera pregunta que yo me voy a hacer en función a ese verso bíblico es: ¿lo que voy a decir o voy a hacer me conviene? ¿Me aprovecha? ¿Lo que voy a hacer me dominará? ¿Tendrá después lo que haga potestad sobre mí? ¿Me controlará? ¿Lo controlo yo o me controla a mí? ¿Me edifica? ¿Me sirve para construir mi vida y la vida de los demás? Esas preguntas tengo que hacerme en función a ese verso bíblico. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. ¿Cuántos conocen aquí el rey David? Gloria a Jesús, qué bueno. El rey David, en un momento determinado, y eso lo vamos a ver en 2 Samuel 11 a partir del verso 1, dice la palabra que en un momento determinado sus soldados salieron a la guerra. En el tiempo en el que los reyes acompañaban a sus soldados en una campaña, el rey iba junto con sus soldados. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir qué pasó con David? ¿Qué? Allá, dime, mi reina. David se quedó en el palacio. Es decir, David tomó la decisión de quedarse en el palacio. No, yo me voy a quedar en el palacio. Y vamos a tomar ese ejemplo de David para yo saber si la decisión que tomó David fue la correcta. Y son las mismas preguntas que tengo que hacerme cuando soy yo que voy a tomar la decisión de hacer o no hacer algo en función a lo que vemos aquí, si aplicamos estas preguntas a lo que pasó con David y el resultado que pasó con David. La primera pregunta, ¿lo que voy a hacer me conviene, me aprovecha? Si David se hubiese hecho esta pregunta, y vamos a ponernos un poquito a favor de David, digamos, bueno, sí, a lo mejor después de tantas luchas, de tantas batallas en el reinado, a lo mejor sí, le conviene descansar, le puede aprovechar para renovar fuerzas. Entendamos que nos hayamos ido por esa vía. La segunda pregunta sería, ¿lo que voy a hacer me dominará? ¿Tendrá después potestad sobre mí? ¿Me controlará? ¿Lo controlo yo o me controla? Ese mismo verso bíblico más adelante dice que mientras David estaba en el templo, husmeando en el templo, se levantó de la cama descansado y fue al terrado de la casa real. ¿Y con qué se encontró? Con Betsabé. Betsabé, sí. Estaba desnuda. ¿Y qué empieza a hacer David? Lo primero que empieza a hacer David es lo siguiente. Consígame, ¿quién es ella?
No, pero espérate, que esa es la esposa de Joab. No, espérate, por allá, de Urías, perdón. De Urías, perdón, ya la casé con otro, padre, perdóname. No me conformo con David, ya le puse otro ahí, padre. Con Urías. Pero ¿qué pasa? Él no se contuvo con eso, la mandó a buscar, la hizo de él, hizo muchísimos asuntos. Entonces la pregunta, ¿lo que voy a hacer me va a dominar? ¿Pudo controlarse David frente a lo que se encontró por haber tomado la decisión de quedarse? No, no lo hizo. ¿Me edificará? No, no me edificará. Entonces, mis amados, en esto vamos a poder ver que haberse quedado para David no fue la mejor decisión. ¿Cómo yo me doy cuenta con estas preguntas? Bueno, sencillo. ¿Me conviene lo que voy a hacer? Nos dimos cuenta que realmente por haberse quedado no pudo controlar sus emociones y se vio envuelto en un pecado. Y la última pregunta que nos hicimos en eso, ¿me edificará o edificará mi vida? ¿Construirá algo en mi vida y en la de otros? No. ¿Por qué? Porque la palabra establece que la costumbre era precisamente que los reyes fueran con sus soldados en ese tiempo, y él no lo hizo. Entonces eso me arroja a mí otro principio. ¿Cuál principio? Es que nada que nosotros sembremos evadiendo la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros nos va a edificar. Ninguna. Y otro principio que es muy nuestro, ese tiene el sello de Víctor Calderón, que dice: usted podrá elegir el pecado, pero al final de cuentas no podrá elegir las consecuencias. Entonces nos pudimos dar cuenta que eso es una mala elección. Vamos a seguir viendo otro principio en cuanto a tomar decisiones. Hebreos 12:1 dice lo siguiente: por cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Hay que hacernos otra pregunta. ¿La decisión que yo voy a tomar estorbará mi carrera? ¿Será una carga para mi vida? Le voy a poner dos ejemplos bien rapiditos. El joven rico. ¿Quién se acuerda del joven rico que se acercó a Jesús en un momento determinado? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que le preguntó el joven rico a Jesús? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús en ese momento identifica, atiendan, cuál es la carga que tiene ese joven que no le permite avanzar en su carrera para poder lograr lo que él está preguntando. Y Jesús le dice entonces Jesús, fijando su mirada, sintió amor por él y dijo: una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y vuelve y sígueme. Jesús no le está diciendo a él: lo que te pesa es la cantidad de dinero que tú puedas tener o los bienes que tú puedas tener. Jesús identificó que la carga que había era el amor que él tenía por esas cosas que le impedían a él seguir caminando en su carrera, para lograr la pregunta que él hacía, para lograr heredar la vida eterna. Jesús lo identifica y le dice: eso es de lo que tú tienes que deshacerte para seguir. Verso siguiente establece que él, entristecido, se fue, se marchó apenado porque tenía muchas posesiones. Él tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No, yo me quedo con mi dinero. Vete, Jesucristo, yo no quiero vida eterna. Aunque se haya entristecido, él tomó su decisión. Amén, mis amados. Hay otro pasaje interesantísimo de Nicodemo, donde habla de Nicodemo como un fariseo, un magistrado de los judíos. Y se le acerca a Jesús y le llama rabí, es decir, tenía conocimiento, le dice maestro. Y le hace una pregunta diciendo que él tiene que hacer
¿verdad? Para seguirle, para estar con él. Y él le respondió, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Él le da a Nicodemo, también identifica qué sería aquello que él tendría que hacer o quitarse de carga para poder alcanzar lo que Nicodemo le estaba preguntando. En ese verso, mis amados, inmediato, no hay una respuesta de qué pasó con Nicodemo. Pero más adelante podemos ver en Juan 7, donde establece Nicodemo, y entre paréntesis dice, el que había ido antes donde Jesús y que ya era uno de ellos, les dice. Y los voy a dejar hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que Nicodemo sí tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? La de nacer de nuevo. Vemos el mismo caso, similares casos, gente que quieren ver cuál es la vida, quieren alcanzar la vida eterna, otros que quieren cómo yo alcanzo el reino de los cielos. Y a ambos Jesús le puso en las manos la solución. Uno toma una decisión y el otro toma otra decisión. Amén. Vamos a seguir viendo. En otro de los puntos, gloria a Jesús, vamos a ver en Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Lo voy a poner más sencillo y vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, que dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Tomando ese verso bíblico, en el momento de yo tomar una decisión, debo hacerme varias preguntas. Dice, sería, la decisión que yo voy a tomar, ¿la voy a tomar de manera correcta o para cubrir un pecado? Lo que hago, ¿qué tiene de malo o qué tiene de bueno? Lo que hago, ¿lo hago porque soy libre o lo hago porque por suplir un deseo pecaminoso? ¿Lo hago porque tengo poder para hacerlo? ¿O simplemente lo hago escondido o tras la libertad que la palabra me da para emplearlo para mi mismo beneficio? Quiero volver para que entendamos este ejemplo y no quiero como saturarlos, no quiero como darle mucha, tal vez información que no se vea tan palpable y que los sature. Pero yo lo que quiero es que sepamos, mis amados, que para tomar una decisión, la palabra nos guía, nos da versos, nos da entendimiento, nos ayuda a nosotros poder decidir qué hacer, cómo hacerlo. Y nos da ejemplo con personajes bíblicos que en momentos determinados tomaron decisiones. Y ustedes pueden determinar si son correctas o no por las consecuencias que alcanzaron al tomar esas decisiones. Y muchas de esas decisiones son muy parecidas a las que se nos presentan a nosotros. Y es muy difícil caer y romper con nosotros mismos y reiniciar. Por lo que estoy en esta mañana y entiendo que de parte de Dios, trayéndole a ustedes la conciencia de dónde yo debo acudir antes de tomar una decisión para que mi decisión sea correcta y tenga el respaldo de Dios. Amén. Así que aguántenme unos minutitos más, pero por favor entiendan esta palabra. Traten de poder aprovechar estos principios para que tomemos decisiones sabias. Voy a volver con ese verso bíblico, voy a volver al caso de David. David peca, ¿verdad? Se llega a Betsabé, mujer de Urías Eteo, y la embaraza. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? Hay un problema.
hay que resolver el problema. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue la decisión que tomó David? Óigame, mándenme a buscar a Urías el Eteo, tráiganmelo aquí, dénmele un par de regalitos, dígale que eso se lo mandé yo porque estoy contento con el trabajo que él está haciendo. Por favor, tráiganmelo y vamos a darle un banquete, un vinito, un asunto. Y mándenmelo a la casa de la esposa, por favor, que vaya donde su esposa. Que descanse, que está cansado el pobre. Pero ¿qué pasa? Urías no fue a su casa. Urías se quedó a los pies de las escaleras del palacio, porque él decía que no, que si su ejército está en guerra, que él no va para su casa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? David tomó una decisión, pero una decisión ¿para qué? Para encubrir su pecado. Es verdad que se le resolvían el problema si él iba a la casa, si Urías iba a su casa. Se resolvían. Pero ¿cómo? Encubriendo un pecado que puede quedar oculto a los ojos de cualquier persona, a los ojos del hombre, pero no a los ojos de Dios. Y vuelvo y repito, usted puede cometer el pecado que le da la gana, usted tiene carta abierta a hacer el pecado que usted quiera. Pero bien sabido por nuestro pastor que nos lo dice una y otra, y cuando él no lo dice me lo acuerdo yo, se lo acuerda Jesús a ustedes, y le dice, pero no pueden escoger las consecuencias del pecado sembrado. Cuando nuestra decisión implica que yo voy a ocultar un pecado, se me va a resolver el problema, pero cuando yo lo voy a ocultar sin arrepentimiento, ojo con esto, sin arrepentimiento de lo que yo estoy haciendo, mis amados, eso no es una buena decisión. Porque usted no está arrepentido, usted lo que quiere es salir del problema. No hay un arrepentimiento y vamos a trabajar en función al arrepentimiento y vamos a restaurarnos, vamos a levantarnos, vamos a cambiar. No, la decisión aquí fue vamos a salir del problema, cueste lo que cueste. De más está decirle lo que pasó posteriormente a esto para seguir encubriendo el pecado. Y dice la palabra de Dios que esa decisión que tomó David, las consecuencias hoy en día las seguimos nosotros viendo. Digo que las seguimos viendo hoy en día porque de su casa no se apartó la espada. Se murió el hijo. Sus hijos se rebelaron contra él. Su casa se llenó de sangre. Y hoy en día vivimos las consecuencias de las divisiones del reino de ese entonces. Puedes elegir el pecado, pero no así las consecuencias. Cuando nuestras decisiones impliquen ocultar un pecado del que no estamos arrepentidos, mis amados, lamentablemente tengo para decirles que no es una buena decisión, aunque resuelva su problema. Le voy a dar algo más. Tal vez puede que no se descubra y que al Urías que usted esté mandando a acostarse con su esposa, vaya y se acueste porque no sea tan fiel como Urías. Pero le digo que eso no va a quitar las consecuencias de lo que usted está sembrando. ¿Cuántos me siguen? Vamos a seguir viendo puntos para tomar decisiones. Romanos 14:6 dice, me gusta dice, el que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios también. La pregunta que me hago, ¿lo que yo voy a hacer se ajusta a mi madurez espiritual? De acuerdo con mi conocimiento de Dios, mi conciencia me permite hacer lo que yo voy a hacer. Aquí dice que todo lo que yo haga, que lo haga como para quién. Es decir, que todo lo que usted haga, usted lo tiene que hacer como para Dios. Ay, Señor, si tú me dieras 2 segundos para yo ver lo que está pensando así rápido todo el mundo. Yo creo que peco. Pero todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Otro ejemplo de personajes bíblicos, dice la palabra de Daniel
Ananías, Misael y Azarías, que luego fueron cambiados sus nombres en el reino de Nabucodonosor. Lo dije. Aleluya. A Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia de estos jovencitos, en aquel entonces, ya tienen que estar medio maduros. Dice la palabra de estos jóvenes que ellos estaban llenos de sabiduría y que el rey Nabucodonosor, lo dije más rápido, los había elegido a ellos para que le enseñaran la lengua hebrea, porque ellos eran muy sabios. Y como, digamos que empleados del rey, ellos tenían ciertos beneficios, entre ellos, buena chocita, comida 1A, con su carnita, con su saladita, con todos sus asuntos, su vinito y atenciones premium, porque son los jóvenes inteligentes que le están enseñando la lengua hebrea al rey. ¿Qué pasa? Daniel tenía un concepto, un principio bien establecido sobre lo que él comía, y él entendía que podía agradar o no agradar a Dios con lo que él comía. Punto, se acabó, es un principio de él. Eso es lo que él tenía como concepto. Y a él fueron llevándole los mismos empleados del rey manjares, y él le dijo: miren, vamos a hacer algo, por favor. Por favor, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. A mí tráiganme nada más legumbres, lechuguita y cositas de esas. Porque yo tomo una decisión y eso va en contra de mis principios y mis creencias en Dios, de que no voy a comer tu comida, que ha sido brindada a otros dioses o que ha sido, digamos que, ofrendada a otros dioses. A mí, yo voy a comer lechuguita y cositas de eso, y a mí, además, mis principios no me permiten comer lo que yo estoy comiendo, lo que ustedes me están brindando. Él tomó una decisión. La decisión de no violar con sus propios principios. Pero me voy más lejos. ¿Qué pasó con los otros tres, aparte de Daniel? Dice la palabra que en un momento determinado se inventaron que había que postrarse en una figura de bronce de uno de los dioses del reinado. Y estos tres tomaron una decisión. ¿Cuál decisión? No vamos a postrar. Se acabó, no me voy a postrar porque va en contra de mis principios. Oye, hace calor hoy. Hace calor, ¿verdad? No, es porque cuando iba a salir de aquí, probablemente una frecosa me quite el calor. Señor, ayuda. Pero es correcto. ¿Por qué? Porque va en contra de mis principios. Vamos con estos hombres. Estos hombres decidieron no inclinarse a la figura. Y ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias de no inclinarse a la figura esta de bronce, me parece que era. Y lo tiraron en una estufa grande que tenía un horno, pues para que quepan los cuatro, a coger candela. Perdón, tres, Daniel no estaba. Pero dice la palabra que ni siquiera el horno de fuego pudo contener a estos tres hombres, porque el Señor guardó de ellos. Tanto así que el rey veía desde lejos en el horno a cuatro y él decía: ¿quién es ese cuarto? Dios los guardó porque ellos tomaron la decisión de no violar sus principios. Mis decisiones tienen que estar atadas a mis principios, al nivel espiritual que yo tenga, mis amados. Yo puse el relajo de la frecosa esta porque recuerdo yo haber hecho oración de fe un domingo
Y un martes en la noche, yo me quité el calor con una frecuencia, pero yo no conocía nada, yo apenas había hecho oración de fe. Después fue que yo supe que no. De hecho, le voy a decir un secreto que no le he dicho. La persona que me brindó esa cerveza el martes, ¿verdad? Yo me convertí domingo, me la brindó el martes. Yo le había dicho que yo había hecho oración de fe el domingo. Y me dijo, pero ya tú eres evangélico. Le digo yo, no, tigre, tú no sabes que yo vi allá mucha gente con mucho peinado y muchos pantalones. Esa gente son modernos, así que dame mi cerveza. Ay, Jesucristo amado. ¿Cuánto yo he orado por ese tío todavía sigue? Pero gloria al Señor. Ahora, 20 años después, yo salgo con esa vagabundería, mis amados, y algo tiene que ser diferente. No puede ninguna decisión que yo tome afectar, dañar mis principios y mucho menos servirle de piedra de tropiezo a otros. Y vamos a ver ese principio. Primera de Corintios 10:27 dice, si algún incrédulo nos invita y tú quieres ir, ve, come todo lo que te pongan delante sin preguntar nada por causa de la conciencia. Ahora bien, si alguno te dice, esto es lo sacrificado, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró y de tu conciencia. Y tengo que hacerme otras preguntas aquí, y es, ¿contribuirá mi decisión a que otros conozcan a Cristo? ¿Mi decisión afecta de alguna manera la conciencia de otra persona que está conmigo? Bueno, ese es el mismo ejemplo que acabo de dar con lo de la cerveza, con cualquier otra cosa, mis amados. Y aquí es donde viene la famosa frase, la Biblia no dice que no tomes, la Biblia dice que no te embriagues. Ese es el cuento de tu borrachón. No, pero ¿qué es lo que tú estás privando? Que la Biblia lo que dice es que no te emborraches. Y tú no te vas a emborrachar con una cosita. Embuste, a veces estás viéndolo, tú estás medio mareado. Pero es asunto de conciencia. Mis amados, ¿para qué está hecha la cerveza? ¿Para qué está hecho el vodka? ¿Para qué está hecho el whisky? Yo no sé si usted está consciente. No le estoy hablando tal vez de algo que pueda ser un digestivo como un vino, algo fermentado de una fruta. No, ni siquiera eso. Le estoy hablando de algo que es hecho tal vez en una procesadora, que se procesa, que se hace. ¿Cuál es el fin de eso? Ayúdeme. ¿Cuál es el fin de una vodka, por ejemplo? Por decir algo. No me digan que el fin de una vodka es comer. Dios mío. Ven, ya el Señor me está dando el discernimiento. Se lo leí en la frente a mi compadre. Padre, ayúdalo, por favor. ¿Cuál es el fin? Es crear en tu organismo un desorden, crear en tu organismo una sensación de libertad y alegría falso. Es crearte que tú eres Superman. No sé si siguen el concepto que le estoy diciendo. Entonces, no es asunto que la Biblia no me diga literal, tú no puedes tomar cerveza porque la cebada es pecado. No, no te lo va a decir, ni te va a decir tampoco, no puedes beber vodka porque los alemanes la inventaron para el... No, nada de eso. Pero es asunto de nosotros poder ver que la decisión que yo estoy tomando no tan solo me está afectando a mí, sino está afectando a aquellos a los cuales yo de alguna forma, en algún momento espiritual, le he hablado de Cristo. ¿Cómo los va a afectar? Hablaba ayer con mi papá acerca de algunas cosas y dentro de los temas hablábamos de que todo aquel que aspira a una posición política está expuesto a que su vida, aún íntima, sea pública. Y mientras hablábamos de esa cosa y empezábamos a sacarle los trapitos al sol a los políticos, que sé yo qué, que mira que dijeron, porque hoy en día la tecnología te permite a ti saber de la vida de alguien
aunque no te importe. Es verdad, pues que díganme. Hoy un político llega a un sitio muy esforzado, estoy hablando de alguien que puede haber hecho un esfuerzo para llegar, llegó, gloria al Señor, está en ese lugar, pero a lo mejor hace 20 años fue mal estudiante. Y agarran y le ponen en Facebook para los viejitos, varón, Instagram, TikTok. ¿Quiénes tienen TikTok aquí? ¿Qué pasa, papá? Dime. Tú estás trabajando con jóvenes, si tú no tienes TikTok, tienes problemas. Tú estás trabajando con muchachos. Vamos a hablar de eso, porque tú tienes que manejar todo eso TikTok y todo eso. Vamos a hablar de eso, porque tú tienes que manejarlo, porque tú tienes que controlar a todos esos muchachos. Hasta se me fue la idea. Señora, ¿qué cuestión es esta? ¿Dónde fue que me quedé? Ok. Ese joven, a lo mejor hace 20 años, fue un mal estudiante. Y cuando llega, que se ha esforzado, que ha hecho, que ha tornado, que llega para realmente tratar de hacer algo en el nombre del Señor, viene en TikTok y le aparecen toda esa nota, FHJKIE. Ay, Dios mío, es fuerte. Entonces, mientras hablábamos de esas cosas, el Señor trae a mi corazón, así mismo está de expuesta la vida del creyente. ¿Por qué? Mi amado, porque es que nosotros tenemos los ojos de las personas delante de nosotros. La gente está esperando que nosotros demos o el buen ejemplo o que demos el malo para publicar que lo hemos hecho mal. Y dice la palabra también, para ir adelantando un poquito más, dice la palabra acerca de aquellos que le son de piedra de tropiezo a los pequeños, que más le vale que se amarren al cuello una piedra de molino y la echen al medio del mar. Le doy un detalle, que aún aquellos que están esperando que nosotros tropecemos para criticarnos, aún ellos son de los pequeños que Dios habla. Pocos amenes, pero no importa. Llévelo en su corazón. Aún aquellos que están apostando a que nosotros caigamos para salirlo a decir, son considerados aquellos de sus pequeños. ¿Por qué? Porque son aquellos que todavía no conocen al Señor y que tienen la oportunidad que tú y yo, con nuestro testimonio, le podamos guiar al Señor. Es decir, una decisión que yo tome necesariamente y sin ser una figura extrapública, tenemos que estar seguros que no le va a servir de piedra de tropiezo absolutamente a nadie. Si mi decisión, por más que me convenga y me guste, le va a servir de piedra de tropiezo a otro, mis amados, usted podrá tener la recompensa de esa decisión, si es económica, si es como fuere. Pero va a saber que junto con esa recompensa, usted está comprando una soguita, amarrando una piedra de molino y lanzándola al medio del mar. Amén, mis amados. Rapidito, 2 más y ya concluimos. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una pregunta que debemos hacernos nosotros. Lo que yo voy a hacer, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús haría lo que yo voy a hacer? Es un poquito, tal vez, cuesta arriba pensar, óyeme, ¿cómo que si Jesús lo haría? Yo no entiendo, que como que no me visualizo a Jesús en aquella época. Esta época es diferente, es más moderna, hay decisiones más puntuales, hay cosas que no se dan. Pero la palabra establece que Cristo vino al mundo no tan solo por enseñar los milagros y los prodigios que Él debió hacer, sino para enseñarnos a nosotros que como hombres se puede llevar una vida sin pecado. Nos enseñó a cómo caminar, nos enseñó cómo enfrentar situaciones, nos enseñó
de las cosas que Él entendía que nosotros podríamos sufrir para que enfrentemos en un momento determinado esas situaciones que nos sobrevendrían. Él se hizo hombre. Él lo pudo haber hecho desde el cielo. Hubo una primera ocasión que Dios lo hizo cuando Adán y Eva, Él ordenó todo. Ve tú allí, aquello, vete allá. Y en el Antiguo Testamento vemos a Dios ordenando y luego haciendo a través de algunos profetas. Pero Jesús se hizo hombre para enseñarnos a nosotros que sí se puede. Entonces yo tengo que hacerme esa pregunta. Jesús en mi posición, ¿qué haría? ¿Qué haría el Señor en mi posición? ¿Cuál sería la decisión que Él toma? Y una pregunta y último, antes de concluir, yéndonos al verso base, dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa u otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta sería, ¿la decisión que yo estoy tomando va a dar gloria a Dios? Yo he tomado muchas decisiones en las que me he encontrado frente a frente con lo que a veces hasta yo mismo he predicado. Y prediqué en una ocasión de una muy mala decisión que tomé que me llevó a durante muchos años enfrentar situaciones económicas muy difíciles, situaciones que llegaron incluso a marcar mi vida hasta en lo espiritual, porque cuando tú te ves tan cargado, a veces hasta mermas en las cosas que Dios pone en tus manos y te olvida de la gracia, el favor, de los dones, de muchísimas cosas. Pero no es el tema. Pero recuerdo que justo antes de tomar esa decisión, hice algo como que desafió a Dios y dije, Señor, esto no tiene forma de fallar. Yo le voy a dar para adelante a esto. Porque que yo le he tirado todos los cálculos, esto no puede fallar. Chanceame en esta vuelta, pero yo le voy a dar atento a mí. Pagué las consecuencias. Pagué las consecuencias. Y usted sabe que si yo hubiese pagado mis consecuencias yo solo, tal vez no hubiese sido tan fuerte. La pagué yo, la pagó mi familia, la pagaron mis hermanos, la pagaron mis amigos, la pagaron mis pastores, la pagó todo el mundazo, porque todo el mundo tuvo que agarrarme por todos lados, porque fue tanto el impacto que hizo alguien que ya tenía años en el Evangelio por desafiar a Dios y no esperar una respuesta y tomar una decisión mal hecha. La pregunta, vuelvo y les repito, ¿lo que yo voy a hacer va a glorificar a Dios? No. Si lo que yo voy a hacer desafía a Dios o sencillamente está desafiando uno de los principios bíblicos, mis amados, le tengo para decir que es una decisión que va a tener consecuencias muy malas. Por último, mis amados, y ya sé que estamos sobre el tiempo, el verso base que le dije que leyéramos en principio, Josué 24:15, dice, y si mal nos parece servir a Jehová, escojan hoy a quienes van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto se da en un momento que el pueblo de Israel ya había pasado 40 años en un desierto, había tenido muchísimas luchas, había salido de 430 años de esclavitud, que habían pasado por mil y una cosas, que se desapareció una generación completa por no creer y desafiar a Dios. Y en este momento que Josué entra a lo que se llama la tierra prometida,
es como si ya llegué a mi meta, como que ya logré, ya yo estoy dentro, ya yo alcancé lo que necesitaba, ya yo tengo mi logro, ya yo soy profesional, ya yo tengo mi propia empresa, ya yo soy pastor de una iglesia, ya yo soy líder del grupo de adoración, no, después me cancelan. Ya yo soy líder del grupo no, tampoco. No, espérate. Yo soy líder del grupo de acompañamiento, del ministerio de acompañamiento. Ahorita Beto me arranca la cabeza. Es decir, lo que parece ser en este momento es que ya yo logré mi meta, ya yo llegué a donde yo tenía que llegar. Ya yo ya yo conseguí la sierva de mis sueños. Ya me dio el sí. Santo. Vean acá, y los hombres casados aquí, no, ninguno de ustedes tienen la suerte que yo. Óyeme, pero qué flojo están, Dios mío. Gloria al Señor. Es decir, Josué está ahí como que ya lo logré. Ellos llegaron, ya llegamos al lugar que teníamos que llegar. Ahora Josué tiene una revelación del cielo y le dice, óyeme, no importa, ni siquiera si ya yo alcancé mi meta. No importa si ya yo logré el sueño anhelado. No importa ni siquiera si estoy en esa condición. Sino que para yo estar bien aún en esa condición, me hace falta algo. Y es que mi casa y yo serviremos al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie, porque quiero que terminemos esta partecita ya puestos de pie. Aún después de creer que has alcanzado tus metas, te tengo un dato y le voy a pedir a los hermanos que oren en este momento. Y es que no importa las cosas que tú hayas alcanzado, hay una decisión que es la más importante y la única que te completa. Ahorita escuchaba el pastor cuando ministraba en medio de una canción que decía, Jesucristo, basta. Y lo único que te completa realmente es Cristo. Como dijo Josué, no importa qué tanto yo haya llegado y hasta dónde yo haya llegado, mi casa y yo serviremos al Señor y eso es lo que nos completa. Vamos a inclinar nuestros rostros y voy a hacer una invitación. Esta invitación, ¿para qué? Para que tú puedas hoy tomar la mejor decisión que tú puedas tomar en toda tu vida. ¿De qué se trata? Bueno, de lo que decíamos al principio. Pablo en su carta a los Romanos les dice, si confesamos con nuestros labios que Cristo es el Señor y creemos que Él fue resucitado, pues seremos salvos. Así que yo en esta mañana, a ti que nos visitas, a ti amigo, a ti que no has hecho oración de fe antes, yo te voy a hacer una invitación a tomar la mejor decisión que tú puedes tomar. Llevarte a Cristo en tu corazón. Así que te voy a pedir que si en esta mañana o tú has venido ya con la intención de entregar tu corazón, tu vida al Señor, ahí donde tú estás, y quieres orar, decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón, ahí donde tú estás, levanta tu mano y vamos a asistirte haciendo esta oración, tomando esta decisión. Hablábamos de decisiones. Testificaba que he tomado muy malas decisiones y he visto las consecuencias. Me identifico muchísimo con David por las consecuencias que ha tenido que pagar por muy malas decisiones. Pero si de algo me siento orgulloso y sé que ha sido lo mejor que ha podido pasar en mi vida por mucho, y mira que he sido muy bendecido por parte de Dios, es haber tomado la decisión de creer y darle la oportunidad a Cristo de entrar a mi vida. Una vez más te lo voy a pedir. Ahí donde tú estás, si tú entiendes, tú que nos visitas
que quieres tomar la decisión de permitir que Cristo entre a tu corazón, levanta tu mano y simplemente te vamos a guiar en una oración. Gloria al Señor. Perfecto. Siendo así, quiero orar para despedirnos y pedirle al Padre que nos permita en esta semana, en estos días, en este tiempo, poder aplicar lo que hemos escuchado esta mañana y que nos permita todavía profundizar más para que nuestras decisiones sean buenas, tengan buenos resultados y sean guiadas por el Señor y den el mejor de los frutos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de mis hermanos, mira a cada uno de los amigos, Señor, que están en esta casa. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido, Dios, en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde nuestras decisiones marcan nuestras vidas y la de los nuestros, Padre, yo te pido que a través de tu palabra, a través de tu gracia, a través de, Señor, de lo que podamos haber escuchado en esta mañana, tú nos permitas tomar decisiones sabias, decisiones certeras, aquellas que marquen para bien, Señor, nuestras vidas y la vida de otros. Padre, bendecimos a tus hijos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.